Hoy llegamos al taller de otro artista visionario. Patricio Pinto se llama, y él nos cuenta de su andar por su mundo extraordinario. Ya empecé desde muy chiquito. Yo no creo que uno no se da cuenta cuando tiene la vocación siendo tan chiquito, pero empecé a dibujar creo que con 3 años, como todos los chicos, pero no abandoné nunca a dibujar. Y tuve la suerte que en realidad el vecino de mi casa tenía una encuadernadora y él es como gran parte de esas casualidades a favor que a uno le tocan en la vida. Me le iba al lado y todo lo que le salía mal en la encuadernación le reclamaba que me diera la hoja para poder dibujar, porque mi viejo ya no me querían comprar más bloque de dibujo. Y él me daba bolsas enteras casi todos los días. Llegué a dibujar o rayonear por día casi 2 kilos de papel. Bueno, después fue aumentando, empezaba a mejorar la mano mientras iba creciendo en la primaria. Entre las cosas de la escuela y lo demás uno lo deja como un poco en el freezer. En la secundaria fue como que retomé el dibujo, empecé a pintar y a competir de alguna manera con como los regionales de escuela. Bueno, así pasó la época del secundario. Entre esos años que terminé la secundaria me anoté en un centro cultural que es muy conocido en Chile, que es Balmaceda 1215, donde en realidad fue la primera vez que tuve como un enfrentamiento real con la parte plástica más profesional. Tuve un profesor que era un artista que ya era conocido, que era un pintor. En realidad era más, dentro de la vida en escena era como más especializado en el collage, y de a poco fui como tratando de entender cómo pensaba para crear las imágenes que él planteaba. Bueno, ahí estuve 1 año y algo, y ahí fue una de las cosas que gatilló que me anotara a estudiar arte. Me anoté acá en Argentina, hice como una doble postulación en Chile y en Argentina, y bueno, me avisaron que de acá, desde la Universidad de Cuyo, había quedado aceptado, así que viajé, y acá empecé, digamos, la formación formal sobre la plástica. La duda que tenía siempre era poner a prueba eso, digamos, los conocimientos específicos o teóricos que había que trasladarlos y había que ponerlo en cuestión, digamos. Había que intentar discutirle al teórico desde algunas cosas que uno había estudiado. Entonces empecé a hacer pruebas en la casa, entre la pintura, fue siempre pintura y dibujo, y por una casualidad, por un vecino que tenía, que me prestó su taller, me enseñó algunas cosas de soldadura, que le agradezco un montón, que Guillermo Rigatiri, que es escultor. Conocí esta técnica y empecé como a probar el construir con otros elementos, con otro tipo de herramientas, y terminé abandonando el dibujo y la pintura, abandonando entre comillas, porque uno siempre vuelve en algún momento. Me dediqué a tratar de doblegar la chapa, doblegar el hierro, algo que es tan frío, poder darle un poco de vida. Porque antes de hacer una escultura tenés que hacer un dibujo. Hay gente que trabaja haciendo dibujo y como proceso, y otros que no. Yo en realidad salgo derecho, ¿no? Es como que el boceto previo, que uno tanto lo analiza en el papel y lo puede ir desarmando, a mí me pasaba que tenía un problema con eso, porque yo veía todo en 2 dimensiones, y cuando uno lo levantaba había muchos conflictos en la forma. Ese conflicto me lo salté, digamos. Entonces básicamente yo me imagino la pieza en la cabeza, que vendría a ser el boceto, y me lanzo a construir. A dibujar la cabeza. Claro, y en el camino voy cambiando mucho. También me ayudó es como que encontré una herramienta mental para poder desarrollarla. O sea, me saqué la mochila de los prearmados y pude ir cambiando y me permití ir modificando mucho.
o a veces arranco con una idea muy predeterminada en la cabeza, pero termina siendo otra cosa y me gusta que suceda, o sea, me gusta dejar que como que lo vas mejorando, que tenga cambio, claro. O sea, todo ese camino para mí lo más importante es el proceso de donde está la idea o donde nace la necesidad de comenzar con el martillo, con la chapa y ir modificando. Básicamente para mí tiene una interpretación que tiene que ver con la vida, o sea, uno puede hacer todos los tipos de planes posibles y la vida te los cambia muy seguido. Ahora, cuando terminas una pieza, ¿te quedas conforme o te parece que le falta algo? Con algunas me sucede como que les falta algo, pero con esas que me sucede básicamente vuelven a la moladora, o sea, el corto. Yo no tengo, aprendí a no tenerle miedo a la pieza. Entonces una vez que yo me doy cuenta que tiene algo que le está faltando, que está incompleta o algo que no armoniza dentro de lo que estoy viendo, no tengo ningún problema, la corto, la destruyo y la vuelvo a armar. Y si la destruí, la armé y tampoco logré llevarla donde quería, o por lo menos que me dijera lo que yo estaba esperando de ella, la dejo ahí. En realidad veo las piezas que tienen mucho tiempo, que ya han pasado otras 3 piezas encima, vuelvo a mirar las más antiguas, digamos, y obviamente reconozco que hay cuestiones técnicas y cosas que podrían estar mucho mejores, pero lo veo desde lejos. Pero eso lo ves vos. Claro, desde el salto que ya he tenido en cuestiones técnicas. Claro. A la vez le doy mucho más valor a esa pieza, a la que tiene falta de detalle, justamente por eso, porque es como que son escalones en el recorrido y yo valoro mucho eso, el proceso, justamente el poder modificar las cosas y poder reconocer una escultura que fue la primera contra la última. Obviamente la última tiene lejos, tiene mejor terminación, mejor criterios o conceptos que se plantearon, pero la primera yo le tengo un cariño que es muy grande, casi por encima de las últimas. Porque es la que me explica, es como volver, me imagino, al jardín, en los recuerdos de una persona de todos, y encontrarte con la maestra que te enseñó la primera letra. Te muestra lo que has aprendido en el claro, tiempo. Esa es como la que me marca si voy bien la evolución. o no. Pero a veces son detalles que lo ves vos, nada más. Sí. La gente no. Pero a vos te parece que la gente va a mirar ese detalle que está mal. Uno es muy crítico, yo creo que hasta el extremo. Yo miro y reviso mucho las piezas para que estén impecables. Si para mí tienen algún defecto, me duele mucho dejarla así. Es como que armé una persona que quedó con problemas de armonía, te podría decir, de cuestiones hasta matemáticas. Entonces trato de ayudarle para que esa pieza sea lo que tiene que ser. Me lanzo mucho contra eso. O me rebelo con que no tenga problema, exceptuando que sea algo que esté totalmente intencional porque es el tema que estoy tocando. Digamos, ahí sí trato de agudizar lo que tengo como criterio, como concepto, para llevarlo para que la gente lo pueda leer mejor. Para mí es re importante que la gente lo pueda ver y lo pueda entender. Digamos, no quiero hacer obra para colegas que pueden entender, que yo entiendo que tienen otro tipo de perfeccionamiento intelectual en la parte estética. Entonces yo trato de crear un puente que tiene que ver para mí con la gente. Para mí lo importante de eso es la gente, que la gente se auto revise, autoplantee. Actualmente está dando clases. Sí, en este momento trabajo en un taller de escultura en chapa, donde enseño esta técnica en el profesorado de arte, que es bajo como una especie de área, o sea, la área de producción artística. Y bueno, he abierto a todo el público, a la
gente que se interese, desde los estudiantes de arte de la misma institución y para toda la comunidad. Y tiene cosas bien favorables porque en realidad cuando viene a mí me ha tocado la suerte de que viene mucha gente de afuera que no tiene nada que ver con la parte plástica, y desde tomar la moladora o aprender a soldar lo primero empieza como a autodescubrirse. Yo trato de insistir mucho que como que aprendan de vuelta a jugar como cuando eran niños, y después de ahí empiezan a controlar la pieza, digamos. Volver a ver las cosas en 3 dimensiones o autorreconocerlas, que vivimos en un lugar que tiene 3D, y que jueguen tratando de propiciar un poco la parte emocional. Si yo logro que ellos en la primera pieza estén bien anímicamente, para mí lo más importante, inclusive sobre la pieza, si ellos ya en ese punto pueden ver que pudieron manejarla y se sintieron bien con la pieza, es como la segunda pieza ya empieza a salir lo que la cabeza manda o la emoción manda. En los alumnos a mí me parece eso muy importante. ¿Haces trabajo por encargue? He hecho alguno que otro trabajo. La verdad es que la mayoría no, trato de hacer las piezas, que lo vean y Que le guste. Que si les gusta, bueno, llegar a un acuerdo, pero hago muy poquito de encargue porque es muy difícil interpretar lo que está viendo o imaginando la otra persona. Las veces que lo he hecho ha salido bien y casi siempre ha sido mejor de lo que está imaginando la otra persona, pero a mí me cuesta mucho interpretar lo otro, y como yo, digamos, no trabajo mucho bajo boceto, yo me permito, y es casi una regla de vida, poder modificar en el trayecto. Entonces, si por ahí arrancamos con una pieza que tiene un contenido, y yo la empiezo, en el trayecto la cambio, después se la muestro igual y me acerco a lo que el otro plantea, pero cuando he tenido algún encargo, lo primero que trato de charlar con la otra persona es que básicamente me deje libertad, digamos. Y eso para mí es no transable. O sea, si no la tengo, no lo hago. No soy una máquina para hacer una fotocopia de algo. Y aparte de eso, ¿tenés algún otro proyecto que no se te ha cumplido? Algo más grande. Sí, como proyecto hay muchísimos. A mí con respecto a la ciudad, me parece que esta ciudad podría tener casi obras por todos lados, de toda la gente que trabaja muy bien acá. Un proyecto importante para mí, que en algún momento lo espero retomar, nada más que estoy en proceso de acumulación de material. La libélula, que está acá al costado, está acostada, era una libélula que estaba tomando agua de una fuente y tiene 7 metros de alto, las alas son de 4,5 metros. Lo posible debería tener vitró para que proyecte los colores sobre el piso, algo que tiene que ver con la vida, con el crecimiento, con la maduración. Ya lo vamos a tomar de vuelta. Y la ciudad, bueno, tiene todo por hacer, porque es una ciudad que para mí está justo en el salto de que ya no es un pueblo, que tampoco es una ciudad muy grande, que es inabarcable, que se podría casi darle una identidad ahora, porque más tarde va a ser muy, muy difícil de abordar, una identidad estudiada o planificada para que se tenga un embellecimiento desde las posturas estéticas que existen hoy en el siglo XXI, que tenga que ver con su sociedad, que represente sus cosas y que ya no sea la escultura pública, digamos, de próceres, digamos, que empecemos a hablar de nosotros. Yo creo que ya se planteó mucho el ser nacional o la identificación con los próceres antiguos. Me parece bien que estén,
Nada más que ahora la ciudad la vivimos nosotros y hagamos que represente lo que es la gente de acá. Eso me parece importante.